y en todas las emisoras que se unen en este momento a esta transmisión. Y hoy, como te comentaba, al inicio del programa tenemos una especial entrevista con Alicia Villagra, presentando el libro Desde antes de la fundación del mundo, desde General Roca, Río Negro. Ali, qué gusto saludarte en esto que es Music Planet. Bienvenida. Hola Emi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a vos, a la audiencia de Music Planet, un gustazo, un placer y una bendición estar, conectados junto a ustedes. Y bueno, muy contenta de poder compartir este momento junto con la audiencia y junto con vos. Así es, bueno, hoy tenemos para presentar este libro que has escrito y que bueno, ya también pudimos observar acerca de ello y contanos, bueno, ya desde antes de la fundación del mundo lo titulaste. Contame cómo nace esta idea en vos, si bien también quería preguntarte si ya tenías el hábito de la escritura o te lo propusieron para este libro en particular. Contame un poquito de cómo comienza esta etapa de este libro. Bien, esta experiencia, esta etapa, ¿no?, de escribir libros es un tanto curiosa. Uh-huh. El título del libro en sí se dio porque algo que se recalca mucho en el tema del libro es poder ir en busca y apasionarse y enfocarse en el propósito que Dios tiene, para cada uno en particular. Sabemos que hay un propósito que es para la iglesia, pero también hay propósitos que son personales de Dios hacia nosotros como personas individuales. Y todo esto está planeado desde antes que los fundamentos de la tierra hayan sido establecidos, por eso el nombre del mundo. Y el hábito de la escritura fue algo que empezó más que nada cuando yo tenía unos 13 años aproximadamente. Uh-huh. Yo no escribía, vamos a decir, literatura cristiana, sino que era una forma de desahogo de una preadolescente, ¿no?, en una etapa en la que estaba empezando en secundario y muchas cosas, mucha guerra de identidad, de ideologías, de convicciones. Entonces yo lo empecé a usar como un medio en el que yo vamos a decir, como que era mi forma de sacar lo que había dentro de mi cabeza, ¿no? Después, cuando a los 14 años yo tuve mi encuentro personal así como muy heavy con Dios, yo dejé de escribir porque yo lo tenía como un hábito que era como, era algo que yo hacía cuando no tenía alguien para hablar mis cosas, y ahora yo tengo, a Jesús, que es mi mejor amigo, entonces yo lo voy a hablar con él. Después estuve un lapso de tiempo sin escribir, y cuando tenía 16, esto ya fue hace 3 años, yo dije, voy a empezar a usar la escritura para escribirle a Dios. Voy a empezar a escribir cosas que se me sean inspiradas por Dios o para Él. Entonces yo empecé a escribir escritos, empecé a escribir interpretaciones que el Espíritu a mí me daba cuando yo leía la Biblia, ¿no? Porque es algo que a mí, lo que es el estudio de la Biblia es algo que a mí me recopa, todo lo que es teología. Entonces yo iba anotando ese tipo de cosas. Uh-huh. Y llega el 2020, que es el año en el que escribo el libro que empezó esto. Pero yo primero recibo una promesa, ¿no?, de parte de Dios, que era con respecto a esto. Y yo cuando recibo esta promesa digo, cuando yo tenga 30 años más o menos voy a escribir un libro. Y fue como, no, mi cielo, lo vas a escribir ahora. Y yo tenía 17 años. Entonces yo decía, tengo 17 años, no puede ser ahora. Y me comuniqué con un escritor porque recuerdo que él estaba compartiendo un libro de él de forma gratuita por Gmail. Entonces yo se lo pedí a él. Y un día le pedí tips para si un día uno escribe un libro, ¿no?, qué son las cosas que tenés que tener en cuenta. Y él me dio un par de tips y yo, sí, okay, genial. Y él dice, comunícate con Cedro del Líbano, que es la imprenta que junto con la que trabajamos para publicar el libro. Decirle que vas de parte mía y Dios sabe por qué. Y yo ahí quedé como, ¿cómo que Dios sabe por qué? ¿Qué me estás diciendo? Y empecé a orar. Justo el pastor de acá de la iglesia en la que yo me congrego había empezado dijo que íbamos a hacer una cadena de oración. Entonces yo me anoté, voy de 2 a 3. Y estaba orando y yo como que al final ya de la oración era como, y acordate de esto, del libro, decime qué hago, porque yo tenía miedo que sea una emoción del momento y digo, no quiero hacer algo que sea una idea mía propia de Alicia, sino que
yo quiero hacer algo que sea dirigido por Dios realmente. Entonces empecé a orar y ahí me puse en mood Gedeón, empecé a pedir como confirmación tras confirmación. Y Dios me fue dando confirmaciones, pero la más clara fue una vez que yo estaba orando justo en esa cadena de oración. Y estaba orando y vino a mi mente Deuteronomio 1.21, Deuteronomio 1.21, y vino así como muy fuerte, y viste esos pensamientos que predominan, que vos decís, tengo que hacer esto porque es demasiado, ya no puedo dejar de pensar en esto. Entonces lo busqué y ahí fue como lo más claro que habla cuando son enviados los 12 espías para ver cómo estaba la condición de la tierra prometida, ¿no? Y dice, la tierra que Dios te da es buena, así que tomala y no temas ni desmayes. Entonces eso fue como el verdadero amigo, date cuenta, vamos a decir. Y ahí empezó todo el proceso. Entonces ya teniendo eso yo empecé a orar y decía, bueno, yo voy a estar tranquila y si esto es realmente tu voluntad, porque seguía, yo la porfiaba, ¿no? Y si esta vez tu voluntad va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto, porque así es tu voluntad. Y bueno, y las cosas se fueron dando, se fueron dando, se fueron dando así una tras de otra con tanta claridad que vos decís, esto si no viene de Dios, no es. Y fue todo tan claro y tan ordenado además, fue todo súper ordenado, no hubieron percances, fue todo así, fue servido. Y ahí yo dije, bueno, sí, ya está, es acá. Y cuando quise darme cuenta ya era 14 de octubre y ya tenían la caja con los 100 ejemplares del libro en mano y era re tremendo porque era ver en físico una promesa que Dios me había hecho porque además fue todo el mismo año. La promesa, lo que pasó con el escritor, la publicación del libro fue todo el mismo año. Y sin querer había empezado a escribir el libro a mis 16 años. Cuando yo dije voy a empezar a escribir cosas, a Dios, es todo el contenido que está en el libro, es lo que escribí justo ese año y bueno, y parte del 2020, entonces es como si yo hubiese empezado a escribir el libro sin saber que iba a publicar un libro. Así que fue algo muy, muy curioso y fue todo, y sigue siendo algo como es la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, es agradable y es perfecto. Muy bien, y bueno, este libro lo empezás escribiendo para una persona en particular y creo que cada persona que lee la primera parte, el primer capítulo del libro, se siente parte porque hablas en un lenguaje propio de alguien que lo conoce, es decir, hablas de vos. Contame, bueno, cómo surgió esa idea del primer capítulo también y a quién le querés hablar a partir de tus escrituras. Contanos un poquito cómo se fue dando todo la base bíblica incluso de este libro. Bien, el primer capítulo surge porque yo quería que la persona que lo lea, o sea, Dios puso esto muy fuerte en mi corazón y fue que yo quería que la persona que empiece leyendo este libro se sienta como en un safe space, o sea, como que es un lugar seguro, es un lugar en el que yo a través de lo que escribo no te voy a juzgar porque somos jóvenes, ¿no? Sabemos por las cosas que uno pasa a la juventud, más que hoy en día en el contexto que, bueno, que se torna un poco hostil. Y yo pensaba, yo quiero que la persona que empiece a leer este libro realmente se sienta como que la persona que lo escribió realmente está dispuesta a contener y a no juzgar. Entonces, por eso el primer capítulo es justamente Hola Receptor, porque es justamente eso, tener una comunicación más íntima con la persona que lo está leyendo. Y las escrituras se fueron dando más que nada en el tema de lo que es la madrugada, ¿no? Era como que había noches en las que no podía dormir y daba vuelta y daba vuelta y daban vueltas textos en mi cabeza y yo decía, no puedo no escribirlo porque yo sé que mañana cuando me levante no me voy a acordar de lo que se está surgiendo en mi cabeza ahora. Entonces era las 3 de la mañana y estar pasando todo al book del teléfono, o muchas veces era levantarme, estar en el escritorio y escribir en papel porque amante de la lapicera y el papel siempre, ¿no? Y eran momentos así como de mucha intimidad también, y la base bíblica fue todos versículos así como que fueron dados en el momento que vas escribiendo, es como que el mismo espíritu te va comunicando y te va comunicando, y son cosas que son innegables, que vos decís, no puedo pasarlo por alto porque es algo que va más allá de lo que, de las fuerzas o de la oposición que uno puede poner.
pero fue un trato mucho, porque además fue un trato muy personal también, fue un trato primero mucho entre Dios y yo, y fue una experiencia maravillosa que yo hoy lo veo para atrás y digo, ya, o sea, tiene tanto sentido esas madrugadas en las que no me podía dormir porque era como, tengo que pasar esto a algún lugar, porque por algo lo tengo que pasar. Entonces era estar por ahí en la madrugada escribiendo o estar en mi reunión online con la cámara apagada del Zoom y estar escribiendo también. Entonces fue un proceso intenso y muy glorioso realmente. Creo que esa es la palabra que más podría definirlo. Fue un proceso muy glorioso realmente. ¿Y qué comentarios, bueno, recibiste? Porque hablas de la restauración, hablas de lo que hoy comentabas, que el proceso de identidad también, hablas del perdón, del propósito de la persona. Contame un poquito qué sentiste y qué comentarios tuviste a partir de los que leyeron ya tus escritos. Las devoluciones que he tenido, gracias a Dios, y bueno, y se lo debo solamente a él y yo, todos estos buenos comentarios se los derivo a él directamente porque uno es consciente que si esto no fuera dirigido por Dios, no hubiese nacido primero en su corazón, no hubiese podido ser como es hoy. Y los comentarios han sido así, que es como que se pudo lograr el que las personas se sientan en una charla íntima en un lugar íntimo con Dios. O sea, es como que han podido reconocer este tipo de momentos de intimidad con Dios. Hay un muchacho que una vez me escribió porque él también muchas veces escribía en momentos en los que él estaba pasando procesos y decía, pensé que no era bueno, pensé que no le pasaba a nadie más, y fue como que encontró cierta contención. Y yo, cuando llegaron esas devoluciones, yo agradecí tanto a Dios porque dudé muchísimo en el momento. Y me acuerdo que una mañana yo me levanté, yo cuando estaba en proyecto lo que es el libro, solo lo sabía, bueno, mi familia de casa y amistades, dos amistades que tengo que son muy íntimas, y bueno, y mis líderes de jóvenes. No había nadie más que lo supiera. Y una mañana me levanto y tenía el mensaje de una chica que decía que no tenga miedo por lo que se estaba proyectando ahora, porque Dios iba a poner personas, iba a poner lugares para que eso prospere. Y realmente ver la mano de Dios tan clara en estas cosas fue mucha mi devoción, y es mucha mi devoción hacia Él, porque también en ese proceso pude experimentar tanto una cercanía hacia Él que yo digo que fuera de Él no hay nada. Realmente es conocerlo más, sumergirte más en su corazón, en la presencia de Él, y gracias también a estas devoluciones uno puede entender que no fue algo humano mío, porque ese era mi miedo más grande, que sea algo que se le ocurría a mi mente de Alicia y no algo que venga del Padre. Entonces mis dudas fueron disipándose de a poco, y fue también algo una bendición muy grande para mi vida personal también. Y bueno, y no sé si ya tenés pensado proyectos a futuro, si estás escribiendo ya para un futuro libro. Contanos un poquito qué tenés pensado actualmente. Estoy proyectando un nuevo libro. Bueno, voy a tirar la primicia porque siempre que me han preguntado de qué se trata el libro, yo estoy como, no puedo decir por las dudas, porque no sé si realmente ese es el tema que Dios quiere que trate. Sí. Pero es como que ya también, bueno, a lo general, ¿no? Confirmación tras confirmación, bueno, quiero que pase esto, si es tu voluntad, quiero que pase lo otro, y así he estado. Y bueno, el tema del libro que estoy escribiendo ahora es sobre la gracia, Uh-huh. de dónde radica, de cómo el evangelio que nosotros hoy vivimos es de la gracia, y no es por mérito propio, no es porque uno se porte bien, sino que es solamente porque a Dios le place derramar en nosotros su gracia. Y bueno, el título va a ser Gratia, que es la etimología de la palabra gracia, y ese es el proyecto en el que estaría en este momento centrándome. Perfecto. Bueno, para saber más de vos y de todo lo que vayas compartiendo, contanos tus redes sociales, también dónde podemos adquirir el libro. Bien, mis redes sociales, tengo Instagram y Facebook. Uh-huh. Bueno, Instagram es ali.villagra03, y en Facebook aparezco como Ali Villagra. Si quieren conseguir el libro se pueden comunicar conmigo. Hago envíos a todo el país. Me gusta escribir dedicatorias, así que también me gusta poder enviarlos personalmente para poner una dedicatoria especial para la persona
que lo está comprando. Entonces se pueden comunicar conmigo a mi a Instagram más que nada, que es, bueno, Ali Villagra 03, y hago envíos también a todo el país. Perfecto, Ali. Bueno, quisiera que dejes un mensaje también para aquellos que no han leído todavía tu libro y por qué tendrían que leerlo. Contame un poquito y ya dejando una reflexión final también. Bien. Eh, Personalmente creería que si tengo que recomendar el porqué de leer el libro, eh, es porque hay muchas palabras de aliento, algo que siempre me gustó. Y hay un versículo que me gusta mucho, que es cuando habla de exhortados y animados, bueno, unos a los otros, es una forma de amar también. Y hay muchas cosas, estás en este momento en el que estás por ahí un poco perdido en lo que es la identidad, porque creo que lo que es algo más difícil en la juventud a veces, por lo que he experimentado, es reconocer cuál es nuestra identidad realmente y lo que conlleva el hecho de hoy ser adoptados, ¿no? En Cristo, con Cristo en Dios. Y si yo te lo tendría que recomendar, sería para que te animes, para que encuentres palabras de aliento, para que encuentres, como decía en un principio, alguien que entiende realmente, más allá de que sea yo, sino que Jesús también entiende cada cosa por la que uno pasa. Hay un versículo en Hebreos que me gusta mucho, que en todo lo que nosotros somos tentados hoy, Jesús también lo fue. Por eso hoy tenemos una entrada libre al trono de la gracia, y creo que esa es una palabra, de las palabras más reconfortantes para el cristiano. Así que esa sería mi recomendación del por qué. Y si tendría que dejar unas palabras, sería que se animen, que vayan en busca de eso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que una vez, hace un tiempo, hablaba con una amiga atrás y hablábamos de eso, de que muchas veces uno se concentra en las cosas terrenales, y si bien son beneficiosas temporalmente, hay cosas de la eternidad que vienen del corazón de Dios que merecen y necesitan nuestra atención también. Entonces, animarte a que, como dice la palabra, puestos tus ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, y animarte a que vayas y te sumerjas en intimidad con Dios, que conozcas más de Él, que busques, y realmente el proceso en el que uno se sumerge en la presencia de Dios y empieza a intimar más con Él es algo tan glorioso, tan maravilloso, es algo que en otro lugar no lo experimentás. Entonces yo te animo a que empieces a preguntar, a preguntarle a Dios cuál es el propósito. Hay un propósito eterno para vos. Sabemos que nuestra vida no es producto de un destino caprichoso, sino que fue planeada y pensada por Dios, como, bueno, desde antes de la fundación del mundo. Y creo que poder buscar eso y centrarnos en eso y abrazar ese propósito es algo que a nosotros nos va a llevar a vivir la eternidad, incluso estando acá en la tierra, porque la vida eterna no es la que uno vive cuando fallece, no, cuando viene Cristo, que uno empieza a vivir esa vida eterna, sino que la vida eterna ya la podemos vivir acá, en nuestra vida terrenal, porque las cosas que han sido pensadas en la eternidad han sido pensadas para ser manifestadas en este tiempo temporal por nosotros, por los hijos de Dios. Así que te animo a que puedas abrazar el propósito que Dios tiene para tu vida, y con confianza, porque sabemos que no se trata de nosotros, sino de quien está en nosotros, que es Cristo, que es Dios. Así que animarte a que puedas ir en busca de eso, y que lo busques como si no hubiera un mañana. A veces nosotros naturalizamos tanto las cosas espirituales que nos olvidamos que es una bendición y un privilegio tan grande hoy poder tener esa comunicación íntima con Dios. Entonces, que puedas abrazar esa intimidad y ese propósito que Dios planeó para tu vida, para mi vida, y que lo hizo desde antes de la fundación del mundo, justamente. Bueno, Ali, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un saludo muy especial. Gracias por estar en Music Planet. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gustazo, y bueno, agradezco a Dios realmente por esto, porque fuera de Él esto no podría ser posible y nunca me voy a cansar de decirlo. Así que bueno, gracias, Emi, por la invitación, y gracias a la audiencia que está del otro lado también escuchando. Alicia Villagra con nosotros presentando el libro Desde antes de la fundación del mundo.